Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, S.A. Ticomán. Proyecto Terminal 2. Impacto del fracking desde la óptica de la sociedad mexicana. Los integrantes del equipo son García Miguel Valeria, Ramírez Cárdenas Axel Alexis, Ruiz Alan Ramón, Vallejo Benítez Alitzel. A manera de resumen, tenemos que el fracturamiento hidráulico es un tratamiento de estimulación que se lleva a cabo en pozos petroleros. Su propósito es crear canales de flujo desde la formación hacia el pozo para mejorar la productividad de los mismos. En el presente proyecto de investigación se aborda la importancia del fracking como técnica de extracción de hidrocarburos y el impacto que tiene en la sociedad mexicana, así como conceptos teóricos relativos a dicho tema. Título de investigación: Impacto del fracking desde la óptica de la sociedad mexicana. Como tema de investigación, se tiene que conocer y difundir el impacto del fracking en la sociedad mexicana. Problema a investigar: el fracturamiento hidráulico o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido ocupada por Pemex en México al menos desde el año 2000. Sin embargo, la perforación y operación de estos pozos no ha quedado en manos de Pemex, ya que para ello se ha contratado a grandes empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes. Estas empresas ahora podrán participar en las licitaciones 1 para obtener directamente la concesión de estos campos y pozos de hidrocarburos. Pregunta de investigación: ¿cuál es el impacto del fracking desde la óptica de la sociedad mexicana? Antecedentes: pese a lo moderna que pueda parecer esta técnica del fracking, lo cierto es que no es nada nueva. Siglos atrás ya se empleaba. Se llamaba ruina montium y era utilizada por los romanos para obtener oro, plata y hierro de la manera más rápida posible. En los años 40 se empezaron a hacer algunas investigaciones. Apareció George Mitchell, un empresario petrolero de Texas que luchó durante años por aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la industria, al tiempo que financió investigaciones en campo respecto al fracturamiento hidráulico. Justificación: actualmente, el fracturamiento hidráulico se ha convertido en un tema controversial que es discutido en la industria petrolera e incluso es abordado desde enfoques políticos, ambientales. La finalidad principal de la presente investigación es conocer y difundir información desde el punto de vista de la ingeniería petrolera de lo que es el fracking, su impacto en México, así como las ventajas y desventajas que dicha técnica al momento de explotar yacimientos petroleros. Objetivo: exponer en qué consiste el fracking, evidenciando sus respectivas ventajas, desventajas, así como el impacto en la sociedad, a través de una investigación y recopilación de datos. Hipótesis: en México ha aumentado el número de pozos petroleros que utilizan el método del fracturamiento hidráulico, también conocido como fracking, para la extracción de hidrocarburos, pasando de 779 a 8.457. La hipótesis es que la opinión social se divide en dos corrientes: una que define el método y lo defiende, considerándolo como una necesidad respecto a los resultados tangibles que se pueden obtener con ella, y la otra corriente es la que ve al fracking como algo dañino para la población, el entorno ambiental. Muchas de las veces por no estar bien informados o no tener una información que busque formar un criterio.
Marco de referencia. Para adentrarnos al tema, es indispensable definir qué es el fracking y el por qué es benéfica su aplicación en nuestro país. Una de las ideas principales es saber para qué se emplea el fracking. Se sabe que la empresa Standard Oil comenzó su aplicación en 1949. Sin embargo, Mitchell Energy fue la primera empresa en lograr la primera fractura hidráulica comercial en 1998. Esta técnica se emplea para la extracción de metano, así como la extracción de gas no convencional, el cual se caracteriza por estar en rocas de baja porosidad y baja permeabilidad. ¿En qué consiste el fracking? El fracking consiste en la eyección de un fluido compuesto por agua, arena y químicos para crear fracturas en la formación, aumentando así su porosidad y permeabilidad, logrando con ello la liberación del gas. Se debe considerar lo siguiente. Primero, el fluido debe ser bombeado a presiones mayores a la presión de fractura. Segundo, para aislar el intervalo de zonas abiertas, se realizan disparos a través de la TR en el intervalo de interés, así como el uso de tapones recuperables. Tercero, el intervalo es presurizado hasta alcanzar la presión de ruptura. Es indispensable saber que la presión controla el crecimiento de la fractura y mantiene separadas sus paredes para el ingreso del fluido. Fracking en México. La falta de conocimiento y la divulgación errónea de información ha provocado que la sociedad mexicana vea al fracking de una manera más dañina que favorable. Existen 3 factores o riesgos que hacen controversial al fracking. Estos riesgos son riesgos calculados, percibidos y políticos. Los calculados son determinados a través de análisis de información. Los percibidos son aquellos que, valga la redundancia, son percibidos como el temor público a los peligros que pueden ocurrir. Y los políticos son el equilibrio entre riesgos percibidos y riesgos calculados. ¿Por qué fracturar hidráulicamente? Los beneficios son los siguientes. Existe una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se realizan las mismas precauciones para la protección del agua potable y paisaje en pozos no convencionales y convencionales. México es considerado como el 6º país con mayores recursos técnicamente recuperables de aceite y o gas de lutitas y el 8º de petróleo de lutitas. El potencial de explotación alcanza los 13.1 miles de millones de barriles. Y finalmente, el shale tiene el potencial real de revertir la declinante producción de petróleo de México de forma rápida para suministrar al país el gas que necesita. Marco metodológico. Se llevó a cabo una investigación de tipo comparativa, la cual consiste en, valga la redundancia, comparar los pros y contras del fracking en México. Muestra. La muestra para dicha investigación comprende a la sociedad mexicana, la cual la podemos separar en 2 poblaciones diferentes, que son población informada. Esta abarca especialistas en el tema, y la población civil, que son ciudadanos sin conocimientos previos en el tema. El instrumento de comprobación empleada fue una encuesta de 9 preguntas, tomando como muestra poblacional a 60 personas. Instrumento de investigación. El instrumento para extraer la información fue la siguiente encuesta. Primera pregunta. ¿Sabe usted qué es el fracking? Segunda pregunta. ¿Ha escuchado en medios de comunicación información sobre el fracking? Tercera pregunta. ¿En qué medios de comunicación ha obtenido dicha información? Cuarta pregunta. ¿La información que ha escuchado es positiva o negativa? Quinta pregunta. ¿Conoce su procedimiento? Sexta pregunta. ¿Considera usted al fracking como un procedimiento peligroso? Séptima pregunta. ¿Sabe usted que en México actualmente se está llevando a cabo tal procedimiento? Octava pregunta. Según su criterio, ¿considera correcto que se emplee este procedimiento en México? Novena y última pregunta. ¿Cuál es su opinión general del fracking? Resultados. Los resultados de la primera pregunta fueron los siguientes. 32 personas respondieron que sí saben qué es el fracking y 28 respondieron lo contrario.
La segunda pregunta fue si habían escuchado en medios de comunicación información sobre el fracking, en la cual 57 personas respondieron que sí y 3 que no. Continuando con la siguiente pregunta. ¿En qué medios de comunicación ha obtenido dicha información? De la cual 5 personas han obtenido por medio de la radio, 15 de la televisión y 37 por medio de redes sociales. Cuarta pregunta. ¿La información que ha escuchado es positiva o negativa? De la cual 27 personas contestaron que fue negativa y las otras 30 positiva. Quinta pregunta. ¿Conoce su procedimiento? 35 personas contestaron que sí y 25 personas contestaron que no. ¿Considera usted al fracking como un procedimiento peligroso? 31 personas contestaron que sí lo consideran peligroso y 29 personas no peligroso. Séptima pregunta. ¿Sabe usted si en México actualmente se está llevando a cabo tal procedimiento? 41 personas contestaron que no y 19 que sí. Según su criterio, ¿considera correcto que se emplee este procedimiento en México? 31 personas contestaron que no y 29 que sí. Y última pregunta, ¿cuál es su opinión general del fracking? De la cual 29 personas tuvieron una opinión positiva, 20 negativa y 11 les hacía indiferente el tema. A continuación se mostrará el cronograma, el cual nos dará la lista de todas las actividades que se realizaron a lo largo de nuestra investigación, así como la fecha de inicio y su fecha de conclusión. Nuestro cronograma fue seccionado por meses. En el mes de febrero se hicieron las siguientes actividades. Delimitación del tema, búsqueda de fuentes de consulta o de información, planteamiento del problema de investigación, antecedentes, justificación del problema de investigación, delimitación de los objetivos e hipótesis. En el mes de marzo, elaboración del marco referencial, sección de palabras clave, elaboración del marco metodológico, elaboración y aplicación del instrumento de investigación, es decir, de la encuesta, análisis de resultados, estructuramiento de la investigación, tanto como redacción, ortografía, etc. Recomendaciones y conclusiones. Afinación de detalles. En el mes de abril se envió el trabajo de investigación para su posterior revisión. En el mes de mayo nos incorporamos al grupo de Google Classroom para subir todas las actividades que íbamos a ir realizando. En el mes de junio se volvió a reenviar el trabajo de investigación a la plataforma Google Classroom. En julio se hizo el trabajo de investigación corregido, presentación con el desarrollo del trabajo de investigación y subir a la plataforma Google Classroom. Presentación corregida y subir a la plataforma Google Classroom. Video explicativo del trabajo de investigación. Publicación y socialización del video del trabajo de investigación. Conclusiones y recomendaciones. Del instrumento de investigación que diseñamos, podemos concluir que más del 50% de la población entrevistada manifiesta saber lo que es el fracking y en qué consiste la técnica. Sin embargo, cuando vemos los medios por los cuales la población se informa sobre esta técnica, nos damos cuenta que son en su mayoría redes sociales, televisión y radio, lo cual conlleva posibles noticias falsas o información incompleta. Por lo anterior, recomendamos que la información relativa al fracking sea adquirida de medios científicos, como lo son artículos científicos, revistas científicas, documentos avalados por organismos reguladores e investigaciones. Tomando los datos recabados, concluimos que la población entrevistada ve el fracturamiento como peligroso y no considera su correcta implementación en el país. En general, por datos tanto alarmantes como falsos, que se han escuchado a partir de medios de información cuyas fuentes no son del todo confiables, es decir, no existen evidencias que lo respalden.
A partir de la encuesta, concluimos que existe una desinformación al respecto del fracturamiento hidráulico, ya que la mayoría de los entrevistados considera el fracking como peligroso, a pesar de que los entrevistados dicen conocer la técnica, reforzando la recomendación de tomar información de fuentes científicas, no más de medios informales o de fuentes dudosas. En México, la falta de información de la mayoría de la población hace que se genere un rechazo hacia la propuesta de implementar el fracking como método de extracción de hidrocarburos, pensando en su mayoría que causará sismos o será partícipe de la contaminación de los acuíferos subterráneos, siendo esta información falsa, la que causa el pánico al momento de la aprobación de su uso en el país. En cuanto al panorama nacional, el 68% de la población entrevistada desconoce si actualmente se está implementando el fracking en el país. Concluimos que la información metódica y objetiva es la única forma de tener una postura sin dejarnos manipular por políticos o empresarios cuyos fines distan del desarrollo integral del país. Asimismo, con la presente investigación, alentamos a la población mexicana a informarse de temas estratégicos como es en este caso el sector energético, el cual es clave para el desarrollo de cualquier actividad en México. A continuación se mostrará la bibliografía implementada para documentar nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Esperando que tengan un buen día. Equipo 3.